Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar un poco de los ETF de Bitcoin porque se ha presentado el formulario que tienen que presentar todas las instituciones de lo que han hecho en este primer trimestre con el ETF de Bitcoin. Ya sabéis que tienen que hacerlo público. Y nos dice que los ETFs de Bitcoin consolidan interés institucional mientras Abu Dhabi redobla su apuesta. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice que fondos soberanos, universidades y bancos reajustaron sus posiciones en ETF de criptomonedas durante el primer trimestre de 2026, mostrando señales mixtas sobre Bitcoin, Ethereum y nuevos productos ligados a Solana. El Fondo Soberano de Abu Dhabi, Mubadala, elevó su exposición a IBIT hasta casi 660 millones de dólares, aunque Harvard, la universidad, redujo 43% su posición en el ETF de Bitcoin y salió totalmente del ETF de Ethereum. Otras universidades invirtieron. La Universidad de Dartmouth reveló una nueva inversión en un ETF de staking de Solana, que es la primera universidad que invierte en ETF de Solana, ¿vale? Pues eso es el resumen de lo que ha pasado. Lo que quiero que sepáis o que entendáis es que a pesar de que nos dicen lo que están invirtiendo los institucionales en el ETF, daros cuenta que si sumáis el dinero de todo lo que vamos a comentar aquí, 660 millones de Abu Dhabi y lo de las universidades, etcétera, que iremos viendo en la noticia, es una pequeña, muy, muy pequeña parte de lo que está invertido en los ETFs de Bitcoin. Porque el resto no es institucional, entonces los particulares no tienen que presentar ningún formulario diciendo, oh, tenemos estas acciones de fondo ETF IBIT, ¿no? ¿Vale? Entonces, daros cuenta que el instrumento financiero ETF de Bitcoin, en este caso el de BlackRock, el IBIT, eh, no es 100% institucional, más bien es un 10% o 15% institucional y el resto son particulares, porque cotiza en la bolsa. En la bolsa puede comprar cualquiera, ¿vale? Quiero que seáis conscientes de eso, pero dentro de los que compran hay instituciones. Y dentro de esas instituciones, aquí nos dice qué es lo que están haciendo este trimestre, porque tienen que presentar el informe de lo que están haciendo. Nos dice, las presentaciones regulatorias más recientes ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC, dejaron ver cómo algunas de las mayores instituciones financieras, universidades y fondos soberanos del mundo ajustaron su exposición a los fondos cotizados en bolsa ETF de criptomonedas durante el primer trimestre de 2026. La fecha límite para presentar los formularios, 13F, permitió observar movimientos importantes en torno a productos vinculados a Bitcoin, Ethereum y más recientemente Solana. Mientras algunas entidades reforzaron posiciones en ETF de Bitcoin, otras optaron por reducir exposición o diversificar hacia nuevos vehículos de inversión ligados al staking y otras estrategias dentro del ecosistema blockchain. Entre los actores más destacados apareció el Fondo Soberano de Abu Dhabi, Mubadala, que amplió de forma significativa su exposición al ETF de Bitcoin de BlackRock. En contraste, la Universidad de Harvard continuó reduciendo agresivamente su exposición al mismo fondo y salió por completo del ETF de spot de Ethereum. Nos dice que Abu Dhabi fortalece su exposición en Bitcoin, nos da los datos, dice que ha pasado de tener 12,7 millones de acciones a 14,7 y otra parte del fondo de Abu Dhabi, en otro epígrafe, ha pasado de tener no sé cuánto pone aquí, mantuvo, no, en este mantuvo su posición de 8,2, es decir, en una de las partes del fondo ha pasado de 12,7 a 14,7 millones de acciones del ETF, lo cual representa casi 660 millones, y en otra parte del fondo tiene 8,2 millones de acciones del ETF que representan 315,8 millones. En total, como veis, casi 1.000 millones de dólares tiene invertido el fondo de Abu Dhabi en el ETF de BlackRock. Nos dice, universidades mantienen interés en cripto. Nos dice algunas que han reportado misma exposición que la que tenían, pero nos dicen también que la Universidad de Harvard pues está disminuyendo. Hay otras que están aumentando y algunas que están comprando alguna otra cosa, como por ejemplo esta de Dartmouth, que ha comprado algo de ETF de Solana, ¿vale? Eh,
Luego nos dice que los bancos y firmas ajustan también cobertura. Las instituciones financieras tradicionales, incluyendo bancos, también realizan ajustes importantes durante el trimestre, especialmente en estrategias de cobertura y rebalanceo. Royal Bank of Canada amplió sus tenencias directas de IBIT y aumentó simultáneamente el uso de posiciones put y call asociadas al ETF como mecanismos de cobertura. Lo hemos comentado muchas veces. Las opciones te ayudan a sacarle una rentabilidad a la posición que tengas en el producto, en este caso en Bitcoin. Nos dice que la aumentó y encima simultáneamente se cubrió con put y call, ¿vale? El Banco de Canadá. El Banco de Nueva Escocia añadió 214.370 acciones de IBIT luego de abandonar previamente su posición en acciones de American Bitcoin, firma vinculada al entorno político del presidente Donald Trump. Es decir, salió de American Bitcoin y consideró que era mejor tener acciones del ETF de BlackRock, ¿vale? En este caso, pues es un movimiento neutral, porque se sale de... O sea, ya estaba invertido indirectamente en Bitcoin, pero ahora invierte un poco más directamente. Por su parte, Barclays reveló una estructura más compleja alrededor de IBIT, incluyendo aproximadamente 4,46 millones de acciones spot, acompañadas de grandes posiciones en opciones put y call relacionadas con el ETF. O sea que también otro banco que compra y se cubre con opciones. Que es lo que debería hacer Michael Saylor con Strategy, pero bueno, ya veremos a ver cuándo lo hace. En algún momento supongo yo que lo hará. El mayor banco de Italia, Intesa Sanpaolo, aumentó su exposición cripto de 100 millones de dólares hasta 235, más del doble, con posiciones en ETF de Bitcoin, XRP, Ethereum y Solana. Este tiene de todo. No todas las firmas aumentaron exposición. La entidad offshore La Aurore, con sede en Hong Kong y que había emergido este año como uno de los mayores tenedores de IBIT, redujo su posición desde 8,7 a 6,8 millones de acciones, según las presentaciones regulatorias. Los movimientos institucionales reflejan cómo el mercado continúa diferenciando estrategias entre actores que mantienen convicción de largo plazo sobre Bitcoin y otros que prefieren reducir riesgo y diversificar hacia productos más específicos dentro del ecosistema de activos digitales. ¿Vale? Así es la... Tenemos una pequeña visión de lo que pasa. Ya digo, es una pequeña visión porque los institucionales representan una pequeña parte de los ETF. Seguramente entre el 10 y 15%, el resto todos son particulares, así que tampoco cuando veamos que sube mucho la entrada en ETFs, tampoco tenemos que identificarlo como institucionales, pero sí que al ser un producto cotizado y que requiere presentaciones oficiales a la SEC, vamos viendo qué es lo que hacen los institucionales, ¿no? Algunos lo tienen claro, algunos invierten en Bitcoin y aumentan su posición, otros no lo tienen tan claro porque van metiendo otras cosas que ya hemos dicho que, bueno, tienen un valor relativo. Pero bueno, pero ahí vemos la evolución, ¿no? Y vemos cómo hay apuestas fuertes, como por ejemplo el fondo de Abu Dhabi, y vemos cómo los bancos están dentro. Las universidades parece ser que son los que no lo tienen tan claro, que andan ahí como queriendo hacer trading, comprando, vendiendo, no sé qué. Bueno, no creo que estén haciendo buenos movimientos, porque cuando entraron en precios altos, ahora están disminuyendo posiciones en precios bajos. La verdad es que las universidades no parece que lo tengan muy claro, son de los que menos claro lo tienen. Pero los bancos ya hemos visto. Bancos tienen posición, aumentan posición, mantienen posición, se cubren con opciones para ir sacando rentabilidad de esas posiciones. Así que haciendo las cosas bien. Y el fondo de Abu Dhabi, evidentemente, apostando también fuerte por Bitcoin. Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado. Hemos entrado en una fase correctiva, como veis, hemos perdido esa línea azul. Ya sabéis que pensábamos que íbamos a tocar 85.000 antes de perderla, pero no nos sorprende que se pierda, o sea, es una cosa que estaba claro que iba a suceder tarde o temprano, ha sucedido más pronto de lo que pensábamos. No hemos sabido capitalizar la aprobación de la ley Clarity el otro día, porque si hubiese aprovechado ese buen momento para desmarcarse un poquito de la bolsa, hubiéramos podido subir hasta esa zona de 84-85, pero finalmente no se consiguió. Y tras el desplome de los mercados del viernes, pues nos fuimos para abajo. Y el fin de semana, pues de momento está transcurriendo ligeramente negativo. No una gran caída, solo lo que cayó ayer, porque hoy no está cayendo y está repitiendo. Y vamos a ver si somos capaces de remontar en el día de hoy. Creo que la semana que viene podemos volver a esta línea azul, tocarla en algún momento por debajo, que sería la zona de los 81.000 otra vez. Va a ser difícil que la supere, no creo. No creo, nos mantendremos por debajo de esta línea seguramente.
Y muy probablemente, muy probablemente, probabilidad muy alta de que en los próximos 90, 100 días nos mantengamos la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo, entre los 74.900 y los 85.000. No creo que se salga muchos días en los próximos 100 días de ese rango. Es decir, vamos a estar prácticamente todo el tiempo, desde aquí en los próximos, sí, yo diría 90 días, 70 90 días, no sé. En los próximos 70 90 días vamos a estar casi todo el tiempo aquí. Es decir, podemos igual salirnos de esa zona de los... Vamos a poner 70 días para... Vamos a poner 70 días. En los próximos 70 días, que son más de 2 meses, muy probablemente de esos 70 días, mmm, 60, entre 60 y 63, vamos a estar metidos en este rango casi, casi con seguridad. Muy probablemente. La probabilidad es alta. O sea, nos podemos salir de esa zona igual 7 días, 10 días como mucho. ¿Vale? Lo más probable es que estemos en este rango por donde sea la mayor parte del tiempo. ¿Que algún momento podemos salirnos ligeramente por debajo o por encima? Sí, pero inmediatamente nos volveríamos a meter. O sea, pueden ser 2 días, 3 días, y si sale por arriba lo mismo. Si nos salimos por aquí, podemos salir ligeramente, pero luego se volvería a meter. No creo que hasta que pasen 70 días o más nos salgamos de esta zona. O sea que viene periodo aburrido. Cuando pasen esos 70 días, entonces van incrementándose las posibilidades de salir para arriba, evidentemente, porque estamos consolidando un suelo. O sea, esto es la consolidación de un suelo, va a estar en esta zona durante un tiempo, pero al final, cuando nos estemos acercando a esa parte final, 70 días, 80, 90, empezará a ir hacia arriba para romper por la parte de arriba. Y cuando rompa ahí, sí, ya estaremos en otra fase, otro rango, alcanzaremos una nueva zona y volveremos a quedarnos en ese rango durante un tiempo otra vez. ¿Vale? Pero más o menos eso es lo que espero que ocurra en los próximos 2 meses y medio. Y como digo, será raro que nos veamos por debajo de 74.900 o que nos veamos por encima de 85.000 en estos próximos 2 meses y medio. Así que bueno, estamos en eso. Ahora, además, al habernos metido por debajo de esta línea azul, la línea azul hará de resistencia. Cualquier subida que haga en el corto plazo ahora, nos iremos hacia esa línea azul. Es decir, podría incluso tocar la zona de los 86.000 puntualmente a partir del 5 de junio, pero lo más probable es que luego vuelva a caer. Y nos tiene que establecer otra línea aquí un poquito menos inclinada para que nos sirva más para el medio plazo, medio largo plazo. Es decir, ahora por aquí, vete tú a saber dónde se apoya. Quizás en algún momento se apoye en 74.900. Por ejemplo, sería propicio el día 16 de junio apoyarse en 74.900 porque coincidiría con la línea roja donde nos estamos apoyando ahora, que es esta línea que unía los primeros mínimos decrecientes que teníamos, que ahora estamos por encima de ella y que se ha convertido en soporte. Pues bueno, pues aquí esta zona sería zona buena, apropiada para confirmar ese doble suelo y luego seguir hacia arriba. Pero en el corto plazo, pues ya digo, podemos rebotar hasta la línea azul, volver a caer. Vamos a estar ahí en un movimiento lateral. Estamos en una fase otra vez correctiva o de consolidación después de la caída de la semana pasada. Y ahora vamos a ver si la semana que viene nos reactivamos un poco, rebotamos hacia la zona de los 82.000, pero ya digo, será poco probable que superemos ese nivel, así que 82.000 volverá a ser seguramente el techo la próxima semana y volveremos a caer. Y la siguiente vamos a ver cómo está el resto de mercado, si somos capaces de ir hacia los 84, 85 para tocar esa zona de resistencia y volver a caer, o por el contrario, pues caemos directamente en 74.900 y vamos posteriormente a por esos 84, 85. No lo sé, no, el comportamiento no ha sido muy bueno la semana pasada, no hemos sido capaces, ya digo, de desmarcarnos de los mercados. Era una condición necesaria para que tocásemos esos 84, 85, no se ha cumplido. Y la verdad es que seguimos estando en una situación eh,
no sé cómo decirlo, no es la mejor situación para Bitcoin. Estamos súper lejos del máximo comparado con las bolsas. Las bolsas están en máximos, por encima, muy por encima de máximos. Incluso el Dow Jones está cerca de los máximos, a pesar de la caída del último día. Y Bitcoin está muy lejos. O sea, que estamos muy... eh, no sé, hay una diferencia muy negativa en contra de Bitcoin desde que cayeron desde 26.000 hacia la zona de los 60.000. Desde que hubo esa caída, el comportamiento no ha sido positivo. Hemos tenido una buena recuperación, hemos hecho un buen suelo, pero la realidad es que no hemos acompañado a los índices como deberíamos. Es decir, si los índices de bolsa han subido un 14%, un 15%, Bitcoin debería haber subido mucho más. Deberíamos estar al menos en la zona de los 97.000. No es un buen comportamiento. Entonces, bueno, pues los escenarios que teníamos a principio, o sea, cuando hicimos el análisis en febrero, siguen siendo los escenarios que pensamos que van a ser. O sea, ese objetivo para este año ligeramente por encima de 90.000 en algún momento, eh, que el máximo ya había sido en 97.000 y pico este año y tal y cual, son los objetivos que más o menos son razonables para cómo estamos viendo el mercado. No estamos viendo el mercado súper bollante como para pensar, no, vamos a volver a los 120.000. O sea, no. Esa caída nos tocó, nos dejó tocados. Y a pesar de la buena recuperación que hemos tenido y que hemos hecho un suelo, etcétera, nos ha mantenido tocados esa caída. Esa caída de 126.000 a 60.000 ha dañado bastante y no hemos sido capaces de recuperar con el mercado a favor, con las bolsas subiendo. O sea que vamos a ver qué pasa a lo largo del año, pero tiene que haber un momento, si queremos que Bitcoin se comporte otra vez bien, tiene que haber un momento en el que se desmarque de las bolsas. Y de momento no estamos consiguiendo, y ni siquiera estamos consiguiendo un comportamiento tan positivo como el que debería, con toda esta subida que hemos tenido en el resto del mercado, ¿no? Como hemos visto también en la exposición de los ETFs, la gente diversifica, no solo invierte en Bitcoin, hay otras cosas interesantes como la inteligencia artificial, como empresas que han despedido a mucha gente por la inteligencia artificial, que van a tener muchísimos menos costes y que entonces van a tener unos beneficios mucho mayores, y eso es lo que está llevando a las bolsas a estas subidas que estamos viendo. Y por otra parte, enseguida también va a salir SpaceX a cotizar. O sea, que otro sitio donde se va a ir el dinero. Por eso digo que las cosas no están tampoco tan bien como en otras ocasiones, que Bitcoin era el foco de atención de todo. Ahora el foco de atención está diverso, está disperso por varios sitios, y entonces no todo el dinero se enfoca en Bitcoin. Así que bueno, creo que estamos en el escenario correcto, ese escenario que dibujábamos el día que hacíamos ese vídeo que decíamos, tenemos dos escenarios para el 2026. Eran muy parecidos los dos, uno un poco más optimista, uno un poco más pesimista, pero yo creo que seguimos en esos escenarios porque estamos viendo eso, que eh, no hay tanta fuerza como otras veces con el mercado, ¿no? Entonces irá comportándose bien. Tenemos a MicroStrategy haciendo compras importantes en niveles también importantes. Y bueno, el mercado se mantendrá moderadamente alcista, pero no será las explosiones que hemos conocido en el pasado. Hemos cambiado todo, ya no podemos hacer caso ni de ciclos anteriores, me refiero a la periodicidad y todo eso. Y ese cambio se está reflejando en el comportamiento también a partir de ahora del precio, ¿no? No estamos viendo alardes importantes como otras ocasiones, o en otras ocasiones, ya digo, con estas subidas de bolsa, Bitcoin estaría muchísimo más arriba, estaríamos en 97.000 por lo menos. Pero ya vemos que no es así, y es porque el activo ha cambiado, ya no es lo que era, no es tan volátil, hay otras cosas también novedosas, no es la única cosa novedosa, entonces bueno, las cosas cambian. Y el comportamiento también está siendo diferente, y también va a ser muy diferente durante los próximos años. No quiere decir que no vaya a subir, seguramente subirá, pero más ordenadamente, no habrá tantas correcciones tampoco, movimientos mucho más similares a los que tienen otro tipo de activos, ¿vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.